Diariamente tomas decisiones que definen tu historia. Decisiones que necesitan dirección, orientación y consejo basado en la palabra de Dios. En Llaves de Sabiduría, el pastor Jorge Guerra te presenta el consejo de la Biblia como llaves prácticas que te ayudarán a tomar las mejores decisiones de vida. Llaves de Sabiduría, un programa para todos, donde encontrarás la sabiduría bíblica para cada situación de vida. Con ustedes, el pastor Jorge Guerra. Bienvenidos amigos y hermanos de su programa Llaves de Sabiduría. En esta ocasión quiero tratar con ustedes el tema abandono del primer amor. Abandono del primer amor es nuestro tema a tratar en esta ocasión. Cuando hablamos de abandono, ese abandono se puede referir a alguien que ya no ama como al principio. Y esto en definitiva nos puede pasar a todos. Pasa en las relaciones humanas importantes, pasa también en las relaciones con nuestro Señor. En tal sentido, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 declara: sin embargo, tengo en tu contra que has dejado tu primer amor. Note bien, tengo en tu contra. Es una declaración no pasajera, es una declaración no vaga, es un reclamo serio, es un reclamo grave de Dios cuando dice: tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. ¿Por qué? Porque darte el lujo de abandonar el primer amor lo que hace es que pone en riesgo tu espiritualidad. Y eso habla, y note bien que en la versión que estoy utilizando no habla de perder, en otra versión habla de perder. Y cuando habla de perder, pues uno puede perder algo, uno puede extraviar algo de una manera consciente e inconsciente, pero aquí en la nueva versión internacional habla de abandonar. Y esta palabra, abandonar, sugiere complicidad de nuestra parte, porque se trata de abandonar nuestro primer amor hacia Dios. Y esto, en definitiva, como ya les dije anteriormente, nos puede pasar a cualquiera si cambiamos a Dios por algo que no es Dios. Ahora bien, preguntémonos en esta hora, ¿qué es abandonar el primer amor? Porque ese es el punto. Tenemos que arrancar con aquellas cosas que delinean ese abandono del primer amor. ¿Qué es abandonar el primer amor? Esta interrogante la vamos a responder en la perspectiva del amor hacia Dios, por supuesto. Entonces, preguntémonos, ¿qué es abandonar el primer amor? Tengo algunas respuestas. En primer lugar, abandonar el primer amor es vivir la vida cristiana en desilusión. ¿Por qué nos pasa que muchas veces vivimos en desilusión? Esto pasa cuando te forjas expectativas idealistas de Dios, de los cristianos y de la cristiandad en general. Es decir, idealizamos a Dios, tenemos una expectativa aberrada o errónea acerca de Dios, de los cristianos mismos, y entonces cuando ese ideal se nos cae, caemos en desilusión porque las cosas no salen como nosotros pensábamos o idealizábamos que eran. Esto nos pasa también porque, o lo anterior mismo, se produce en la persona una percepción de desengaño y entonces la persona no puede con ello y eso hace que la persona caiga en disolución. Y pasa cuando te consideras, cuando pasas de víctima, de decepción, sufres algún chasco, algún fiasco, algún fracaso, entonces eso hace que te desilusiones y abandones ese primer amor. En el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 9, nos narra la historia de José, que José tenía 17 años cuando a José sus hermanos lo vendieron como esclavo. Y sus hermanos habían tomado odio contra él a partir de aquella visión que José tuvo, donde sus papás y todos sus hermanos se inclinaban ante él, hicieron burla de él. Y eso fue cuando él tenía 17 años que tuvo esa visión. Y pasaron aproximadamente 27 años, allá en Génesis 41, 43,
ya habían pasado 27 años, cuando José comenzó a ver el cumplimiento de ese sueño. Su sueño empezó a cumplirse y con tanta espera de José, era fácil que José se desilusionara. Sin embargo, José es un ejemplo a seguir en este respecto. Entonces nos pasa que se abandona el primer amor cuando se vive la vida cristiana en desilusión. En segundo término, ¿qué es abandonar el primer amor? Es haber abandonado la pasión por las almas perdidas. Y esto nos pasa por no valorar que nosotros mismos estuvimos perdidos y que Él nos buscó, Él nos encontró usando a otras personas. Fueron aquellas personas que tuvieron compasión, que tuvieron ese valor de ir a comunicarnos la palabra. Yo recuerdo bien las personas que yo admiraba mucho y que tuvieron la valentía de hablarme de Cristo. Y qué bueno por ellos, porque a través de esas personas yo conocí a Dios. Pero cuando uno abandona el primer amor, en definitiva, uno abandona la pasión por las almas perdidas. Y esto también pasa porque nos hemos vuelto cristianos consumistas. Estamos buscando solo satisfacer nuestra satisfacción personal, valga la redundancia, el juego de palabras. Y esto también nos pasa porque olvidamos que la urgencia por alcanzar a los perdidos viene en el paquete del nuevo nacimiento. Entonces caemos en esa trampa de olvidar, de abandonar ese primer amor que nos habla la Escritura. Allí en el libro de Gálatas, quiero permitirme leerles una escritura, Gálatas capítulo 1, versículo 23. Nos dice: solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Está hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y noten bien que cuando él nació de nuevo, tuvo el encuentro con Dios, la primera pasión que se activó en él fue alcanzar a los perdidos. De tal manera que ese hombre, de ser un perseguidor, se convierte en un conquistador, en alguien que alcanza a los perdidos para Dios. ¿Qué es abandonar el primer amor? En tercer lugar, es tener una actitud crítica con la iglesia. Y estas personas son aquellos que van a la iglesia, pero viven criticándola, viven comparándola con otras congregaciones, lo que los lleva en el día de hoy. Hay un gran turismo evangélico de un grupo de personas, es como una especie de una iglesia flotante que andan buscando dónde sentirse bien. Y esto yo les diría de esta forma: en demasía es enfermizo e insano. No digo que alguien no se pueda cambiar de congregación, es posible que eso pase, pero hay hoy en día una masa flotante de hermanos evangélicos que no caben en ninguna congregación. Y estas personas entonces, lo que ha ocurrido en realidad, lo que hay de fondo, es que estas personas han abandonado el primer amor. Entonces tienen esa actitud crítica con la iglesia. Entonces son ese tipo de miembros de esa iglesia flotante que les hablaba, que van de moda en moda, están pendientes de lo último que sale, ¿verdad? Y están entre nosotros, pero no son de nosotros. Son parte de ese grupo que criticó a Juan el Bautista, que criticó a Moisés, que criticó al propio Jesucristo. Yo les diría de esta manera, sin ánimo de ofender a nadie: son contaminantes y son tóxicos, porque no se han dado cuenta que en el fondo de todo esto es que en realidad han abandonado el primer amor. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 11, hay una escritura aquí muy interesante que quiero compartirles, que dice de la siguiente manera: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Entonces nos está hablando en definitiva que la actitud crítica, puede ser que detrás de esa actitud crítica que algunos miembros de las iglesias tienen, es porque en realidad han abandonado ese primer amor. ¿Qué es abandonar el primer amor? En cuarto lugar, es ya no creer en nadie. Aunque sí las personas siguen creyendo en Dios,
son aquel tipo de personas que creen en Dios, pero no creen en los cristianos. Creen en Dios, pero no creen en los pastores. Y argumentan que la iglesia de hoy no se compara con la iglesia primitiva. Pero es absurdo porque, miramos a Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y en la última vez que lo negó, hasta con palabras de maldición. Judas lo traicionó, Pablo y Bernabé discutieron hasta que hubo rompimiento entre ellos. Bueno, gente es gente, personas son personas. Y hoy la iglesia, debo informarte, la iglesia está compuesta por personas. Está compuesta por gente con las mismas pasiones de nuestros antepasados. Entonces, este tipo de personas que ya no creen en nadie, aunque sí dicen creer en Dios, deciden solo creer en Dios, pero no se involucran con la iglesia, porque no están de acuerdo con el pastor, no están de acuerdo con la iglesia, no están de acuerdo con nada. Hay un problema en realidad en sus corazones. Quiero mostrarte un texto bíblico que seguramente ya lo conoces, Marcos 12:30 al 31. Es un texto muy interesante en la Escritura que nos dice de la siguiente manera. Dice el texto: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero mira el segundo lo que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que esto. ¿Por qué te cito este pasaje? Porque estamos hablando del abandono del primer amor. Y son personas que ya no creen en nadie. Pero la base del servicio a Dios es el amor a Dios. Y cuando se ama a Dios, se ama al prójimo, se ama a uno mismo. Entonces la base de estar en una congregación donde hay personas con errores igual que tu persona, solo se puede hacer a través del amor, porque el amor todo lo cubre, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. El amor en realidad es ese motivante excepcional que nos ayuda a tener la perspectiva correcta cuando se trata de servir a Dios. Entonces, ¿qué es entonces ese abandono del primer amor? En quinto lugar, es haber perdido la sensibilidad y la compasión. ¿Por qué perdemos la sensibilidad y la compasión? Porque sustituimos la gracia por el legalismo. Así hay muchas congregaciones que se han vuelto legalistas, han sustituido la gracia de Dios por normas, por preceptos, etc. Entonces se ha perdido esa sensibilidad y esa compasión. Definitivamente donde hay personas van a haber errores y se requiere compasión, se requiere aceptación, se requiere tolerancia. No se trata de tolerar el pecado, no se trata de ser blandeque con el pecado, se trata de trabajar con las personas que tienen necesidades. Entonces pasa que perdemos la sensibilidad y compasión, como les decía, porque sustituimos la gracia por el legalismo. También sustituimos la misericordia por el perfeccionismo. En aras de la excelencia, muchas veces nos llevamos de frente a las personas. En aras de que Dios es excelente, la iglesia tiene que ser excelente, discriminamos a otros. Echamos por la borda talentos potenciales que están allí, pero como hemos cambiado la excelencia por el perfeccionismo, entonces en lugar de coadyuvar a que estas personas se desarrollen, las truncamos en sus deseos de servirle al Señor. Entonces se pierde la sensibilidad y la compasión cuando sustituimos también el dar de gracia por el dar a cambio de. Es muy común, muy frecuente. Allí en Mateo capítulo 12, versículo 10, nos dice la Escritura lo siguiente. Mateo 12:10 dice así: donde había un hombre que tenía una mano paralizada, como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? Entonces vea usted, aquí estos fariseos ponían como primero la normativa de guardar el sábado, pero Jesús puso la misericordia antes que la normativa. Entonces es fácil sustituir la compasión y la sensibilidad por legalismo, por perfeccionismo, por leyes y normativas absurdas que solo alejan a las personas de Cristo en realidad. Hemos visto entonces en esta primera parte qué es abandonar el primer amor, porque nuestro tema es abandono del primer amor. Entonces comenzamos con la interrogante: ¿qué es abandonar el primer amor?
Entonces dijimos que se abandona el primer amor por 5 razones. Razón número 1, cuando se vive la vida cristiana en desilusión. Se abandona el primer amor, en segundo lugar dijimos, cuando hemos abandonado la pasión por las almas perdidas. En tercer lugar, se abandona el primer amor cuando tienes una actitud crítica con la iglesia y no te das cuenta que de fondo lo que hay es un abandono del primer amor. En cuarto lugar, se abandona el primer amor cuando ya no crees en nadie, aunque sí crees en Dios. Entonces, a las personas las miras de menos, las subestimas, pero en realidad lo que hay de fondo es que has abandonado el primer amor. ¿Qué es abandonar el primer amor? En quinto lugar dijimos cuando hemos perdido la sensibilidad y la compasión. Y esto pasa, dijimos, porque sustituimos la gracia por el legalismo, sustituimos la misericordia por el perfeccionismo, sustituimos el dar de gracia por el dar a cambio. Entonces caemos en esas redes, en esas trampas de abandonar el primer amor, lo cual es una cosa muy delicada, muy grave. El Centro Cristiano Internacional te invita a ser parte de nuestras celebraciones semanales. Los días martes de oración de 7 a 8:30 p.m. Jueves a viernes, grupos CCI en hogares. Domingo en 2 horarios, 10 a.m. y 6:30 p.m. Ven y sé parte de nuestra congregación y hagamos casa espiritual. El texto leído dice, tengo contra ti. Ahí en Apocalipsis 2:4, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Tengo en tu contra. ¿Por qué tengo en tu contra? Porque si no tengo amor, de nada me sirve el conocimiento adquirido. Porque si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Si no tengo amor, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve predicar y conocer la voluntad y los planes secretos de Dios para mi vida. Si no tengo amor, de nada me sirve que tenga una fe capaz de remover montañas. Es decir, todo se acabará. Solo el amor tiene la virtud de permanecer. Ahora bien, ¿cómo se abandona el primer amor? ¿Cómo se abandona el primer amor? Lo que estoy a punto de enseñarte son aquellas cosas que en experiencia personal he vivido en la iglesia a lo largo de 25 años de ministerio. Y he encontrado que la primera cosa que hace que abandonemos el primer amor es por una decepción sufrida en la iglesia. ¿En qué sentido? Bueno, por alguna mala experiencia relacional que has tenido con algún líder de la iglesia que te decepcionó, que con su mal comportamiento esa relación se truncó y eso hizo que cayeras en esa trampa de sufrir una decepción con la iglesia. Esto también puede pasar por prototipos de liderazgo que generan malos ejemplos, lo cual, pues, como les expresaba, donde hay gente, donde hay personas, estas cosas van a pasar siempre. O simplemente porque idealizas en demasía a la iglesia y a los cristianos, olvidando que los cristianos que conforman una iglesia son humanos, que cometen errores como todos, como los cometes tú mismo. Entonces, es un error realmente caer en esta trampa, y entonces así es como abandonamos el primer amor, cuando nos dejamos decepcionar por las personas que conforman la iglesia. En Lucas capítulo 17, versículo 1, dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Aquí creo que toda la iglesia cristiana siempre hemos aprendido como un fundamento que hay que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de toda la fe. Simple y sencillamente porque Jesús es nuestro modelo, es nuestro prototipo. En definitiva, los cristianos debemos buscar crecer a la medida de la estatura de la plenitud de ese varón perfecto que es Cristo. Y Dios ha comenzado una obra en nosotros, la cual pues la perfeccionará. Y lo que pasamos entre personas es un mal necesario, digámoslo de esta manera, para poder madurar, para poder crecer. Entonces, no podemos decepcionarnos. Porque si nos decepcionamos de la iglesia y de sus miembros, entonces eso va a ocurrir que abandonemos nuestro primer amor. ¿Cómo se abandona el primer amor? En segundo lugar, se abandona por haber descubierto el pecado de alguien que está en liderazgo.
¿Cómo sucede esto? Bueno, sucede por el pecado de un líder, de aquellos líderes que no son íntegros y entonces comienzan a servir de tropiezo para algunos, y esto se le conoce en el ámbito evangélico como un mal testimonio. Estas cosas han pasado desde el inicio de la iglesia y estas cosas van a seguir pasando. No es algo que deba sorprendernos, es algo para lo cual deberíamos estar preparados. Se trata de líderes que, digámoslo de esta manera, tienen un doble estándar. En la iglesia se comportan de un modo, pero fuera de la misma llevan otro tipo de vida, tienen un doble discurso. Entonces, obviamente, el pecado de ese líder produce decepción moral, porque era alguien que hablaba y demandaba, pero mientras tanto ocultaba cosas suyas y hacía o hace inmoralidades. En el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 17, dice la palabra: les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Ese apartarse de ellos no significa que le vamos a dar la espalda a estas personas, significa que tenemos que apartarnos de sus conductas, tenemos que apartarnos de su forma de pensar. Esas personas siempre van a estar allí, van a ser como una especie de cizaña que va a estar ahí, que es parecida a la planta verdadera, pero que sin embargo no va a ser un cristianismo genuino, o simplemente son víctimas de sus propias debilidades humanas, como lo podemos ser todos en algún momento de la vida. Entonces no podemos basar nuestra cristiandad y nuestro crecimiento en los errores o en el crecimiento de otros. Si bien es cierto, esto nos ayuda un poco, no obstante, nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios y en su galardón. ¿Cómo se abandona el primer amor? En tercer lugar, se abandona por pleitos entre hermanos en la fe. ¿Cómo se producen esos pleitos entre hermanos en la fe? Bueno, por pugnas, por discusiones que se dan desde todos los tiempos, por desacuerdos, por rompimientos en general, yo diría de esta manera, por inmadurez emocional y relacional. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 23 al 24 dice la palabra: no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces nos está hablando que más bien debemos evitar este tipo de cosas para no caer en ese abandono del primer amor que se genera a través de pleitos entre hermanos en la fe. ¿Cómo se abandona el primer amor? En cuarto lugar, por haber dejado de crecer. Es decir, la persona llegó un momento en que ya no siguió creciendo, y esto pasa porque la persona se desconectó de Dios y de su servicio. Esto pasa porque la persona olvidó que el crecimiento espiritual tiene un componente de responsabilidad personal. Entonces, las personas aquí, alguien dijo que era un estancamiento, pero en realidad no hay estancamiento. Yo digo que en el cristianismo o creces o decreces, pero estancamiento no creo. Se dejaron ahogar por el afán, eso es lo que pasó. Se dejaron ahogar por la ansiedad, se dejaron ahogar por las preocupaciones. Comenzaron a tener prioridades equivocadas, negociando, como dice ya en el Antiguo Testamento, su primogenitura por cosas vanas de esta vida, sin sentido y sin provecho. Entonces eso es como un muro. Un muro nunca cae de un solo, ese muro se va agrietando poco a poco. Cuando el muro cae ya hay todo un proceso anterior que ha pasado. En Lucas capítulo 8, versículo 14, dice así: la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Eso dice el texto bíblico. Entonces, en definitiva, las personas abandonan el primer amor, por haber dejado de crecer. Y eso pasa por las razones que antes te mencioné. ¿Cómo se abandona el primer amor? Bueno, en quinto y último lugar, se abandona por haber dejado de servir. Y yo le agregaría, por haber dejado de servir en el altar. ¿Por qué? Porque el servicio de Dios te vigoriza.
El servicio a Dios te sana. Yo he visto personas con grandes dificultades en salud sirviéndole al Señor y en realidad se ve la mano poderosa del Señor. El servicio a Dios te equilibra. Entonces, ¿pero por qué dejas de servir? Bueno, dejas de servir porque has perdido el primer amor. Eso es lo que está de fondo. Apocalipsis 2:5, el texto nuevamente. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Mira, se trata de hacer. El hacer tiene que estar vinculado con el amor a Dios. Si no te arrepientes, dice el texto, iré y quitaré de su lugar tu candelero. Entonces, nos pasan estas cosas, que abandonamos el primer amor. Entonces, la pregunta que estábamos respondiéndonos, ¿cómo se abandona el primer amor? 5 cosas vimos. Número 1, por una decepción sufrida en la iglesia, eso en primer lugar. En segundo lugar, por haber descubierto el pecado de alguien en el liderazgo. En tercer lugar, por pleitos entre hermanos en la fe. En cuarto lugar, dijimos, se abandona el primer amor por haber dejado de crecer. Y en quinto lugar, por haber dejado de servir. El servicio definitivamente nos sostiene. Yo te diría que sin importar cómo abandonas tu primer amor, debes considerar seriamente el llamado que el Espíritu Santo te hace a este respecto. Apocalipsis 2:7 dice el texto, en el contexto del texto, dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego agrega: al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Así que nuestro tema de hoy ha sido titulado Abandono del primer amor. Así que nos vemos en una próxima edición, Dios mediante. Mientras tanto, que el Señor te bendiga. Hemos presentado Llaves de Sabiduría. Les esperamos en nuestra próxima edición. Le animamos a que nos escriba a pastorjorgeguerra@hotmail.com. Bendiciones.